El presidente Andrés Manuel López Obrador ha cumplido el domingo su primer año en el poder y lo celebró ante miles de simpatizantes que llegaron al Zócalo de la capital para acompañarlo. El mandatario resaltó los avances de su administración, aunque también reconoció las cuentas pendientes de su gobierno. Estamos limpiando al gobierno de arriba para abajo, como se limpian las escaleras. Todavía no ha habido crecimiento económico como deseamos, pero existe una mejor distribución de la riqueza. Para tratar este tema nos acompaña desde Puebla, México, Juan Pablo Prado. Él es analista, experto en temas internacionales. Bienvenido, un gusto tenerlo. Buenas tardes, Jason. Buenas tardes. Ahí veíamos la Plaza del Zócalo llena a reventar y el presidente Andrés Manuel López Obrador celebrando su primer año de gobierno. Quizá con muchos retos también, con algunas fallas, pero también con algunos aciertos. ¿Cuál es su análisis? En efecto, bueno, este año de gobierno del presidente López Obrador efectivamente se conforma de logros por un lado y retos por el otro, de continuidades y digamos de innovaciones. En ese sentido, los logros son efectivamente una consolidación fuerte de su poder, de su estatus como presidente fuerte con un respaldo social enorme. Y en cuanto a los retos, bueno, pues son varios, yo contaría diversos, sobre todo en materia económica y en el ámbito de la seguridad, más que avances, hay importantes retrocesos que afectan al conjunto del país y a su imagen en el exterior. En cuanto a la seguridad de México, el tema del crimen organizado, el narcotráfico, ¿usted cree que se está combatiendo de una forma adecuada? Él dijo que no iba a permitir más la impunidad en el país, pero seguimos viendo personas encontradas desmembradas, guerras entre carteles. ¿Usted qué piensa de la forma como lo ha llevado a cabo este año AMLO? Bueno, en ese sentido es preocupante la manera en que el gobierno aborda el asunto, que es prioritario. El tema de la seguridad es sin duda el más latente en términos de que el gobierno no está asumiendo sus responsabilidades de manera adecuada. Es evidente que su estrategia no va acorde con el reto, en el sentido de que la gente se encuentra cada vez más vulnerada y en realidad el bienestar del país y la soberanía nacional se encuentra trastocada por el crimen organizado. Es decir, no podemos esperar a que Estados Unidos, ¿verdad?, solicite al gobierno de México que se ponga, digamos, al tanto de poner orden en el país, porque básicamente el crimen organizado está trastocando la vida cotidiana de las personas y la estrategia, en definitiva, del presidente no es la más adecuada. El crimen organizado actúa sin mayor presión gubernamental y los resultados ahí están. Tenemos un número creciente de muertos y de afectaciones sociales que lo único que hacen son lastimar los intereses de la gente y evidenciar que el gobierno no se le ve determinación para enfrentar al crimen organizado de manera adecuada. El primer gobierno de izquierda en México cumple 12 meses y una de las banderas de campaña fue luchar contra la corrupción. En esta materia, durante este tiempo, usted escuchaba ahí el sonido del presidente López Obrador que decía: estamos limpiando de arriba para abajo, como se limpian las escaleras. ¿Usted cree que lo está haciendo bien? Bueno, de alguna forma sí, pero en muchos sentidos no, en el sentido de que hay importantes cargos en el gobierno federal que, si bien son personas que no se les ha comprobado corrupción, pues no son especialistas en los temas puntuales, finos de la administración pública, y ese es un problema enorme. Muchos ámbitos del gobierno nacional y federal están siendo conducidos por personas cercanas al presidente, cercanas al partido en el gobierno, pero que no tienen expertise, no tienen estudios, no tienen conocimientos definidos en los distintos ámbitos de la administración pública. Esto, desde cierta perspectiva, puede ser equiparable a corrupción.
Recordemos que se ha despedido a una enorme cantidad de personas que por provenir de administraciones previas son vistos con malos ojos y eso afecta, insisto, a la gestión adecuada de diversos temas del orden público. Ahora hablemos de migración, una migración imparable desde México hacia Estados Unidos, que incluso ha sido condicionada por el presidente Donald Trump a una amenaza de imponer aranceles a México. Según los estudios, ha empezado a disminuir un poco, sin embargo, se mantiene y no parece tener todavía una estrategia clara México para contener ese río de migrantes que vienen también de Centroamérica. Sobre esto, ¿usted qué análisis puede hacer? La pregunta es muy interesante, Jason, porque en efecto la actitud de México frente a la migración tanto mexicana como centroamericana hacia Estados Unidos es de corte reactivo. Reactivo en el sentido de que, en efecto, el presidente Donald Trump amenazó a México en términos de imponer un 5% de arancel, una tarifa que iría aumentando de 5 en 5 hasta llegar al 25%, en caso de que México no impidiese el traslado de migrantes hacia el territorio norteamericano. En ese sentido, el presidente Obrador se ha visto muy, digamos, receptivo frente a la solicitud de Trump y ha implementado básicamente dos estrategias, insisto, de corte reactivo. Por un lado, colocar una cuantía impresionante de miembros de la nueva Guardia Civil en la frontera sur mexicana para impedir por la vía, digamos, policial, traslado de migrantes. Y por otro, México va a desplegar un enorme programa de cooperación hacia Centroamérica, destinando $100 millones anuales a Guatemala, a Honduras y a El Salvador para entregar recursos en efectivo a jóvenes y a campesinos a efecto de impedir este traslado de personas. Una estrategia que me parece interesante, pero incompleta si es que no atiende las causas de fondo que generan la migración, que son, como todos lo sabemos, violencia, un Estado de Derecho deficiente y una crisis ambiental que impide que estas personas se arraiguen en sus tierras. Al dar simplemente recursos económicos sin recurrir a otro tipo de estrategias, digamos, más complejas y más del orden estructural, me parece difícil impedir traslado de migrantes con policía y con apoyos asistenciales del orden económico. Ahora, por último, el presidente López Obrador cumple este primer año con un nivel de aprobación muy interesante, muy bueno entre los mexicanos, diferente al que tenía Peña Nieto cuando cumplió un año, Calderón o incluso Vicente Fox. Esto significa que algo sí está haciendo bien y se lo quiero preguntar, ¿a qué se puede deber esta popularidad? Porque sí, vemos un presidente que se comunica muy bien, tiene ruedas de prensa diarias con los periodistas, su lenguaje es un lenguaje muy hacia el pueblo también y las medidas de becas, sí, créditos educativos. ¿Qué cree usted? Bueno, voy a responder a la pregunta porque la escuché y la respuesta es que en efecto el presidente Obrador cuenta con un amplio respaldo de la población en términos generales. Sin embargo, su popularidad sí que ha decrecido en función del aumento de la inseguridad en el país. Es decir, su popularidad disminuye en función de que la inseguridad del país aumenta, lo cual es entendible y es lógico. En este sentido, el principal reto, insisto, del presidente Obrador es combatir la inseguridad a través de estrategias adecuadas, renovadas, que no negocien con los narcotraficantes, sino que se aplique la ley en todo el sentido. Ahí la tarea es urgente y, en definitiva, si esto no se atiende, cada vez y cada año la tendencia será peor, lo cual no será adecuado ni para México ni para Estados Unidos, porque digamos que les exportaríamos
nuestro crimen organizado y la violencia, y desde luego sería muy preocupante para Centroamérica y la región entera. Quiero agradecerle mucho desde México este contacto, Juan Pablo Prado, analista, experto en temas internacionales, por haber estado con nosotros. Muy amable.